Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy. Una ciudad dividida. El pasado domingo se celebraron las elecciones intermedias en México. Se renovó el Congreso, 500 diputados, de los cuales 300 son por elección directa y 200 por representación proporcional. El Congreso quedó dividido, pero también se eligieron 15 gubernaturas. También casi por la mitad ganó el gobierno en el poder y el bloque opositor. Pero un fenómeno que ha llamado profundamente la atención es la división que se dio en la Ciudad de México. Y es que es muy interesante cómo la Ciudad de México es formado por 16 alcaldías, pero se dio una división literal en el mapa de la Ciudad de México que quedó dividido en dos. Y esto ha sido un tema de conversación en los últimos 2 días, una profunda división en el corazón de México, entre la zona oriente y la zona poniente. Y esto ha alimentado la conversación en redes sociales absurdamente diciendo que la división es entre ricos y pobres, entre los que pagan impuestos y en los que reciben los subsidios de los impuestos, entre el desarrollo y la marginación y entre los gobernados y los gobernantes. Y en parte hay cierta razón. Y hay un profundo discurso clasista y de odio. Pero no solo eso, sino que también en la zona conurbada de la Ciudad de México se agravó este fenómeno, es decir, toda la zona metropolitana que corresponde al Estado de México, y el fenómeno se replicó, marcando aún más la diferencia entre este importante contraste. Esto no es más que el reflejo del discurso de todos los días en México, entre los pobres y los ricos, entre los liberales y los conservadores, los de ahora y los de antes, los honestos y los corruptos, los opresores y los oprimidos, el pueblo y las jerarquías, los de carencias y los privilegiados, los de izquierda y los de derecha, los chairos y los fifís. Dice Lucas capítulo 11, versículo 17, Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y en Mateo 12, 25 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Qué interesante lo que habla Jesús de una ciudad dividida. Una ciudad dividida contra sí misma acaba por destruirse. No puede sobrevivir o no puede permanecer en pie. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas, no puede prosperar. La advertencia es clara, se está violando un principio. La división no deja nada bueno, no le deja nada bueno a la familia y no le deja nada bueno tampoco a la ciudad. Y este fenómeno es muy sintomático de lo que sucede en todo el país. Es solo el reflejo de lo que sucede a nivel nacional, pero aún me voy más allá, es lo que está sucediendo en América Latina. Se ha levantado un espíritu de división en los países latinos, que no tiene que ver con las posturas antagónicas, que no tiene que ver con posturas políticas diversas, sino que tiene que ver con un espíritu de división. Como muestra las elecciones pasadas, de la semana pasada, no solo en México, sino también en Perú. Y lo mismo sucede en Argentina, sucede en Bolivia, y lo mismo sucedió en las pasadas elecciones en los Estados Unidos. Países literalmente divididos, ciudades y países enteros donde no nos ponemos de acuerdo. Si queremos que la economía pospandemia empiece a levantarse, no solo será el resultado y el efecto de la reactivación económica provocado por un semáforo epidemiológico que pasa a verde, no es tampoco o será el producto de la apertura de los comercios o por la reactivación de viajes y del turismo, ni por el avance de la vacunación, será por el resultado de la unidad. Y no una unidad entendiéndola como uniformidad. Esto no puede ser entendida como el derecho de los marginados solamente a prosperar. Tiene que ser una unidad integral. Sí, por supuesto, que puedan ejercer estos derechos, pero no quiere decir que no se señalen las injusticias sociales provocadas por líderes opresores. La reconciliación es necesaria, una verdadera transformación real, cambios sociales que saquen de la marginación al pobre y al menesteroso. Se necesita una relación saludable entre los unos y los otros. Queremos ver un México unido,
donde tanta brecha de desigualdad sea erradicada y los beneficios alcancen para todos todos los días, que haya acceso a los derechos y a la justicia social. Hay grandes cinturones de pobreza urbana y muchas veces esta vez es más profunda y extrema de la que se vive en el campo. La pobreza urbana es más lacerante que la que se vive en las comunidades rurales. Los que padecen todos los días pobreza extrema en las ciudades no tienen acceso a transporte digno y eficaz, agua para el uso diario y mucho menos pensar en agua potable, en luz, en calles pavimentadas, en alumbrado público, en parques públicos, en espacios deportivos. Hay inseguridad en las calles, poca seguridad y poca presencia policíaca, mucha marginación, poco acceso a la justicia, poco acceso a denunciar el delito y mucho menos a que éste sea perseguido y mucho menos aún a que sea castigado. Hay poca infraestructura escolar, de salud y de educación de calidad también, entre otros. Son realmente profundas las diferencias. Solo la unidad real puede hacerles frente. Debemos no solo cambiar el discurso, sino la realidad. Una ciudad dividida no prospera. Un país dividido contra sí mismo no puede permanecer en pie. Estamos a tiempo. Trabajemos por la unidad de nuestra ciudad, trabajemos por la unidad de México, trabajemos por sanar las heridas provocadas por las profundas diferencias. Echemos fuera de México el espíritu de división, busquemos la paz, la unidad y la prosperidad de la nación.